vamos a estar considerando un evento milagroso. Vamos a volver a Caná de Galilea, a la provincia en la que prácticamente nuestro Señor Jesucristo se crió. Nosotros sabemos que Él nació en Belén, pero su crianza fue prácticamente toda en Galilea, en Nazaret. Así que vamos a volver allí a esta región. En este lugar va a tomar parte un hombre de renombre, un hombre con cierto poder allí en la ciudad de Galilea. Esto es un funcionario real, un funcionario del rey Herodes Antipas, quien fuera el tetrarca, el gobernador de aquella región. Además, veremos dos especies de desarrollos graduales, hermanos. Yo he titulado esta predicación, por si estás tomando apuntes, sé que hay algunos que tomáis apuntes, el título de esta predicación es El desarrollo de una fe verdadera. Y yo la he dividido en dos puntos principales. El primero será mucho más corto que el segundo, pero luego se van a desprender pequeños puntos, ¿verdad? O subpuntos de estos puntos principales. Así que en primer lugar, veremos el desarrollo gradual de la predicación del Evangelio. Y en segundo lugar, veremos el desarrollo de una fe verdadera. ¿Qué es la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿De dónde viene? ¿Cómo se manifiesta? ¿De acuerdo? Así que vamos, hermanos, a leer el texto. Capítulo 4 de Juan. Versículos desde el 43 en adelante. Dice la palabra: 2 días después salió de allí Jesús y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Hasta aquí nuestro texto. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir ayuda al Señor. Ay, Señor, necesitamos muchísimo de tu ayuda en esta mañana. Te necesitamos siempre. Pero, Señor, te necesitamos de una manera especial cuando abrimos tu palabra con la intención de conocerte más. Padre, queremos conocer a tu Hijo Jesucristo, enamorarnos de Él, observar lo que Él nos ofrece, lo que ha hecho por nosotros. Por favor, Señor, te pedimos, disipa los pensamientos, Señor, que no acompañan a tu predicación hoy. Aclara nuestra mente, ayúdanos a estar aquí centrados en la predicación, Padre, y danos la intención con la que tú has querido que hoy se predique. Te lo rogamos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, en primer lugar, el desarrollo gradual de la predicación del Evangelio. Cuando yo digo el desarrollo gradual, quiero referirme a cómo ordenó el Señor Jesús que se predicara el Evangelio, digamos, de una manera geográfica, ¿verdad? Partiendo primero, el punto cero del Evangelio sería el kilómetro cero, Jerusalén, y luego expandiéndose a Samaria y hasta llenar la tierra por completo, llenar el mundo. Es interesante notar, hermanos, que ahora en este punto del Evangelio, el Señor Jesucristo obra con poder para salvar a un gentil y a su familia. Y cuando, hermanos, nosotros observamos la secuencia de personajes con la que el Señor Jesucristo viene hablando, al menos en el Evangelio de Juan, podemos destacar que, en primer lugar, el Señor tiene una muy interesante conversación con un judío ilustre, con un tal Nicodemo.
del que ya hablamos en otra predicación, ¿verdad? Este Nicodemo no era solo alguien destacado, no era solo un maestro de Israel, era el maestro de Israel. Así que parece que el Señor Jesucristo elige tener una conversación con el mejor representante, el mejor ejemplar de los judíos, ¿verdad? Pareciera que Jesús permite eso, ¿no? Que venga este judío ilustre para hablar con él. Luego observamos que Jesús se dirige hacia Samaria y allí sostiene una conversación con una mujer que, como ya mencionó Marcos, nuestro pastor, en sus predicaciones anteriores, esta mujer no gozaba de muy buena fama en su región. Así que ahora parece que Jesús elige a la peor representante de los samaritanos para tener una conversación con él. Así que hasta aquí, según el Evangelio de Juan, Jesucristo ya ha hablado con un judío, con una samaritana, y ahora va a tener parte su conversación con un gentil. Recordemos, hermanos, que los samaritanos tenían un trasfondo judío. Y para resumírtelo mucho, sé que ya hemos hecho alusión a esto, pero para resumírtelo mucho, los samaritanos eran una especie de mezcla entre judíos que habitaban esta zona y habitantes de otras regiones del mundo que habían venido a conquistar esta zona en el pasado, entre ellos los babilonios. Así que estos judíos se quedaron allí, se mezclaron con estos paganos y de allí surgen los samaritanos. Para un judío, un samaritano era algo así como un híbrido, una especie de imitación barata. Era alguien que había degenerado la raza, la pureza racial. Era alguien despreciable. Y de ahí la conversación que el Jesús tiene con esta samaritana. La samaritana le dice, pero nuestro padre Jacob, ¿no? También nos dio este pozo. Oye, los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar, pero nuestros padres dicen que se debe adorar aquí, en este monte, ¿no? Entonces ahí entendemos, tiene ese trasfondo judío, ellos eran unos judíos mezclados, despreciables para los demás judíos. Así que hasta aquí, como he dicho antes, Jesús ya le ha predicado el evangelio a un judío de renombre y a una samaritana de muy poca reputación, mala reputación. Y ahora, hermanos, para continuar el desarrollo de la predicación del evangelio, como dije antes, Jesús se dirige a hablar, o más bien este oficial viene a hablar con Jesús, ¿no? Este hombre es un oficial del ejército romano, una persona que era despreciable tanto para judíos como para samaritanos, ¿no? Era la nación invasora en el tiempo de Jesús, era el enemigo. Y estaba, hermanos, yo pensando en esto, y me parece a mí que todas estas personas, se odiaban entre sí. Los romanos a los judíos a los samaritanos, los judíos y samaritanos a los romanos. Había una guerra entre ellos, ¿verdad? Simplemente por la parte del mundo en la que ellos habían nacido o por las decisiones que tomaron sus antepasados. Así que había una enemistad, una tensión constante. Y yo, hermanos, yo veo y entiendo por las Escrituras que la misión de Jesús y el deseo de Jesús es unir a toda esta gente que está en enemistad, unirlos en un mismo pueblo. A todos ellos, sin importar de dónde seas, lo que hayan hecho tus padres o lo que hayas hecho tú en tu vida, ese es el deseo del Señor Jesucristo, juntarlos a todos, que todos vengan a los pies del Señor y crear de ese caos una familia hermosa para el Señor. Amén. Mira, me encanta la manera en la que Pablo lo resume cuando escribe a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 y en el versículo 13, Pablo le dice, mira, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el resumen de Pablo, lo resume perfectamente. El Señor quita tu barrera cultural, quita cualquier cosa que hubieran hecho tus padres en el pasado, los elimina y junta un pueblo, una familia para sí. Qué bonito, hermanos, ¿no? ¿Nos parece bonito? Yo estaba pensando también, ¿no? Y
que ese es el deseo del Señor, atraer un pueblo para sí. Cuando yo pienso en la iglesia y yo os miro a todos vosotros, y no solo a nuestra iglesia, sino a cualquier otra iglesia que yo visite, en Basauri, en el sur de España, en el centro de España, da igual, hermanos, veo tanta variedad de personas en la iglesia, vemos tanta variedad y uno dice, ¡buah! Tremenda obra hace el Señor. Esto no se ve en ningún otro sitio más que en la iglesia. Unir en un mismo lugar, con un mismo pensamiento, a personas de Egipto, de Brasil, de Bulgaria, de España, de Perú, de Ucrania, de Colombia, de Rumanía, de Paraguay, de Venezuela. Y por si no te has dado cuenta, estas son más o menos las nacionalidades que conforman esta iglesia o la de Basauri. Unir, Colombia lo he dicho también, ¿no? Lo he dicho, ahí está. Unir a todas estas personas y a pesar de los trasfondos culturales y las maneras tan variadas de entender la vida, y que todos podamos ser dirigidos y unidos en un mismo pensamiento, luchar por los mismos ideales, una misma causa. Hermanos, que esto funcione solo puede ser obra de Cristo. Solo puede ser obra de Cristo. Mira, el año pasado, el 2022, yo conocí a personas cristianas de nacionalidades que nunca había conocido. Conocí a un cristiano de Mali, que eso estaba en África. Conocí a una cristiana en el sur de Bielorrusia. Nunca había conocido a una cristiana de Bielorrusia. Y cuando entablábamos conversaciones con ellos, ¿sabes cómo hablábamos? Como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que esa persona es cristiana, tú automáticamente dices, ese es mi hermano. Ese es mi hermano de toda la vida y con él me gozaré en el cielo para siempre. Qué bonito, hermanos. Qué bonito lo que hace el Señor. Por eso, yo estoy convencidísimo que Jesús es el remedio para todo tipo de ismo. Llámese racismo, elitismo, nacionalismo o cualquier ismo que estropee a la familia de Dios. Hermanos, esa gran obra de reunir una familia para Cristo la comenzó el Señor Jesús. Él mismo vino a la tierra para hacerse una familia para sí. Observemos que él mismo fue quien lo inició predicando a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles y luego les ordenó exactamente lo mismo a sus discípulos. ¿Os acordáis? Cuando el Señor muere en la cruz, 3 días después resucita, se encuentra con sus discípulos y les dice, mirad, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Por eso yo os mando a predicar el evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, antes de mandarles a hacer algo, el Señor Jesucristo ya había dado ejemplo de cómo hacerlo. Esa es una de las causas por las que yo creo que el Señor Jesucristo se encarnó. Venir a esta tierra y darnos ejemplo de absolutamente todo para que podamos imitarle. ¿Es difícil imitar a Dios? Claro que sí, pero a un hombre ya no es tan difícil. Ahora, este hombre es hombre y Dios a la vez, pero podemos imitarle. Enséñame algo que Dios nos haya mandado a hacer y que Jesús no haya sido ejemplo de cómo hacerlo. De hecho, la tarea del predicador es decirte lo que la Biblia dice y enseñaros cómo lo haría Jesús, porque es un ejemplo, el ejemplo que debemos imitar. Y alguien podría decir, ay, Gerson, pero es que hay cosas tan difíciles de hacer, hay cosas tan difíciles de hacer. Bueno, Jesús las hizo. Ya, Gerson, pero es que claro, es Jesús. Está en otro nivel, está en otro nivel. Jesús podía hacer cualquier cosa, ya, pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que el Espíritu Santo de Dios vive en nuestro corazón y que tenemos la ayuda de Dios para hacer todas aquellas cosas que al ser humano le parecen imposibles. ¿No es así? Así que ya no vale esa excusa, ya, pero es que él era Jesús. No, tú tienes la mente de Cristo. Y si no tienes la mente de Cristo, pídesela. Eso es que no eres salvo. Jesús fue un ejemplo perfecto en todo y no se le puede acusar en ningún momento de no haberlo hecho bien. Aunque hay muchos que lo intentan. O no podemos acusar al Señor de no habernos enseñado cómo hacerlo. Tú puedes tener tus peros o tus quejas contra Gerson, contra el pastor o contra algún hermano o hermana de la iglesia. Y casi seguro que vas a tener razón. Es que Gerson aquel día no se comportó como un cristiano. Tienes razón, hermano, lo siento. Pero ¿sabes? Nunca vas a tener ninguna excusa
acusando al Señor Jesucristo de no haberlo hecho. Por lo tanto, eres inexcusable. No tienes excusa. Es que los pastores, es que los cristianos y Jesús. Acúsale a él de no haber hecho algo bien. Así que hasta aquí, hermanos, vemos ese desarrollo gradual de la predicación. Esto nos recuerda que nosotros tenemos que predicar a todo tipo de persona, sin importar su nacionalidad, sin importar el trasfondo que tenga. No es que ese era un asesino, yo a ese no le predico, es que se pegaba a mis padres, a ese yo no le predico. No, hermanos, tenemos que predicar a todo tipo de personas sin importar su pasado. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar de lleno en lo que ocurre aquí con el hijo de este oficial romano y con Jesucristo. Vamos a nuestro segundo punto. Os dije que este iba a ser más largo que el segundo. El desarrollo gradual de una verdadera fe. En el versículo 45, nuestro texto nos dice que cuando Jesucristo vino a Galilea, los galileos le recibieron porque ellos ya habían visto las señales que él había hecho en Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en Jerusalén? Sí, fue a Jerusalén, entró al templo, agarró un látigo y echó a los cambistas y a los mercaderes de la fe del templo. La lió parda, sí, la lió. Pero hay muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo que en el Evangelio de Juan no contempla, pero si tú vas tan solo un par de hojas atrás, en el capítulo 2 y en el versículo 23, se nos dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Qué señales hacía? Bueno, nosotros sabemos por los otros evangelios que el Señor sanó a enfermos, devolvió la vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Así que hizo un montón de señales por las cuales su fama se había extendido, ¿verdad? Además, hermanos, recordemos que el Señor Jesucristo empezó a conformar, a crear su fama precisamente en la ciudad a la que ha vuelto, en Caná, donde hizo su primer milagro. ¿Qué milagro fue ese, hermanos? Convertir el agua en vino. Ahí empezó a crear su fama. Y ahora, la segunda señal o el segundo milagro, que nos ha dicho nuestro texto, que ese es el segundo milagro que Juan contempla, vuelve y lo hace en esta ciudad. Lo cierto, hermanos, es que el hijo del funcionario estaba realmente enfermo, al punto de que de no hacer algo muy pronto, el hijo de este hombre moriría. Se nos dice que cuando el oficial oye que Jesús vuelve a Caná, va rápidamente desde Capernaú para rogarle que sane a su hijo. Hermanos, Capernaú y Caná están más o menos a una distancia de 30 kilómetros. Puede no parecer mucho ahora, pero en aquel tiempo igual sí, cuando no existían los coches, ¿verdad? Ahora, pensemos por un momento, hermanos, en la desesperación que podía sentir el padre de este chico. Quizá ya había agotado todas las posibilidades. Siendo un hombre de renombre, podría haber llevado a su hijo a las mejores clínicas de Capernaú. Había estado en con los mejores médicos, especialistas de Capernaú. Y quizá, no sé, pienso yo, que incluso el gobernador, se había ofrecido a ayudarle, dejándole que viera a los médicos reales. No sé, me imagino varias cosas, ¿verdad? Pero hermanos, lo que sí puedo saber es que cualquier ser humano, aún estando en una posición económica buena y teniendo buena influencia, nada de ello puede hacer que tu salud no se vea afectada. Este hombre tenía renombre, tendría dinero seguramente, pero nada de ello impedía que su hijo estuviera enfermo. Hermanos, los honores y los títulos o las posesiones que tengamos no puede librarnos de la enfermedad y la muerte. Todos somos vulnerables ante la experiencia de la enfermedad y la muerte, ¿verdad? Así que de repente este hombre oye que hay alguien a 30 kilómetros de su casa que está allí de paso y que según lo que se dice de él, tiene un poder especial para hacer señales, para hacer milagros, para sanar a la gente, para resucitar a los muertos, para reprender a los vientos, para caminar sobre el mar. Yo tengo que ver a este hombre, tengo que verle, diría el oficial. Es mi última esperanza. Si no agoto esta esperanza, mi hijo va a morir. Tengo que salvar a mi hijo. Así que el oficial se monta en su caballo y va a todo galope hasta Caná, paso a paso, kilómetro a kilómetro, pensando, él puede salvar a mi hijo aún puede salvarse. Voy ya, ahora mismo.
Mi hijo tiene opciones de vivir. Así que cuando el oficial llega a Canaán, va rápidamente a la presencia de Jesús y le ruega, le suplica, Señor, Maestro, por favor, ven conmigo. Mi hijo está a punto de morir, por favor. Mira, he traído caballos, he traído carruajes, ven conmigo a Capernaum. No está muy lejos, Señor. Yo sé que si tú vienes conmigo y le pones tu mano sanadora encima, él va a salvarse. Por favor, ven conmigo. Qué urgencia, hermanos, ¿verdad? Un asunto de vida o muerte, un asunto de vida o muerte. Yo creo que es así como este hombre se lo pediría, ¿no? Algunos ya sabéis que Isaac, mi primogénito, le han hecho una cirugía esta semana, le han intervenido, le han hecho una operación de una hernia. Y aunque la operación era sencilla, tú te tranquilizas porque te dicen, bueno, es sencilla, pero empiezas a pensar, ¿no? Y la anestesia, que era general. Y si los médicos no están muy finos ese día y cortan donde no debe. Y la recuperación, ¿no? Y bueno, yo por mi carácter o por cómo me conozco, ante tales situaciones suelo estar tranquilo. El Señor me da tranquilidad, ¿verdad? Pero notas, hermanos, la urgencia, ¿no? Oras con urgencia. Señor, por favor, cuídale. Tiene un añito, Señor, cuídale. Que vaya todo bien y que se recupere bien. Así que piensa cómo reaccionaría si tu hijo estuviera muriendo. Creo, hermanos, que nos pasa mucho que leemos estos textos y lo leemos en plan seriote, ¿no? Cuando tú lees la Biblia, tú observas esta conversación y te imaginas al hombre, Jesús, ven conmigo, mi hijo va a morir. Y el Señor le dice, vale, ve. No, hermanos, creo que debemos meternos en el papel, vivir lo que estamos leyendo, intentar sentirlo como si tú fueras esa persona, como si tu hijo o un familiar fuera a morir. Yo creo que de esta manera le sacamos más jugo a las escrituras, porque lo vivimos y se nos queda más fácil. Así que os animo a hacerla, ¿verdad? A dejar de leer la escritura en plan monólogo, seriote, novela, meterte en el papel. Jesús para este hombre era la última y de hecho la única opción, la única esperanza. Queridos hermanos y amigos, detengámonos aquí. Quiero ser práctico en este momento, ¿vale? Quiero hacer una aplicación. Mira, hasta que el Señor Jesucristo no se convierta en tu única opción, no vas a verle como realmente tienes que verle. ¿Y cómo necesitas verle? Bueno, como tu único y todo suficiente Salvador, como tu único y suficiente proveedor, como tu único y suficiente sanador, como tu único y suficiente protector, como tu único y suficiente todo. Jesús debe ser todo en tu vida. Y si aún persistes en creer que puedes llegar al cielo por alguna buena obra que tú hayas hecho o por haber ayudado a la iglesia de vez en cuando, incluso ofrendando, ¿verdad?, económicamente, o por servir a la iglesia de vez en cuando, o incluso por venir fielmente todos los domingos, si aún crees que puedes llegar al cielo así, déjame decirte que entonces aún crees que tienes otra opción que no sea Cristo. No debe depender de lo que tú hagas, sino de lo que Jesús ya ha hecho por ti. No, necesitas ver a Jesús desde tu bancarrota espiritual. Necesitas acudir a Él con las manos vacías, sin ninguna otra opción, así como nuestro personaje de hoy, el oficial romano. Este hombre acudió a Jesús con la más absoluta desesperación, porque no le quedaba otra cosa más que buscar al gran médico, a Jesús de Nazaret, a Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Hasta que tú no entiendas en tu corazón que eres un pecador y que a causa de tus pecados la ira de Dios está sobre ti, y que no hay otro que pueda pagar por tus pecados y librarte de una condenación segura y eterna, entonces tú no vas a sentir la urgencia de Jesús. Para ti Jesús va a ser alguien guay, un maestro, un revolucionario. Debes sentir que mereces el infierno y que por tus pecados vas al infierno. Porque entonces Cristo brillará con más esplendor. Necesitarás a un Salvador, te lo aseguro. Y es aquí, hermanos, donde comienza el desarrollo de la fe. Este hombre había oído de un tal Jesús, el boca a boca, ¿no? Los rumores, la fama.
Está bien que haya sido así, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por el boca a boca. Sí, existe un Jesús, sí, que dice ser el Hijo de Dios, que dice que puede salvarnos de nuestros pecados. Bueno, eso se queda como teoría en tu mente, pero así comienza la fe. Así comienza la fe. Ahora, esa fe teórica comienza a abrirse camino de la mente al corazón. Ya tienes teoría, ya tienes información y se abre paso hasta su corazón. ¿Mm? Ahora entiendes o consideras que Jesús no es solo un maestro, que de verdad puede ser aquello que Él dice ser, el Hijo de Dios. Ya la fe empieza a cuajar, ¿no?, en tu corazón. ¿Entiendes eso si le dices, Señor, mira, no traigo nada de valor, solo traigo mi pecado. No tengo nada que pueda ayudar para mi salvación. Te necesito. Por favor, sálvame. Y entonces la fe ya ha cumplido su objetivo. Acudes a Cristo para que te salve. Y Él promete la Escritura que te salvará si lo pides de todo corazón. Y hermanos, aún entendiendo esto, que nuestro Señor es nuestro Salvador, la fe aún le falta mucho. Se tiene que ir perfeccionando con el tiempo, porque mira el detalle. El oficial cree que el poder del maestro está limitado al sitio en el que él está, en el espacio-tiempo, ¿es verdad? Cree que el poder de Jesús se limita solamente al sitio en el que esté. Mira el versículo 47 que hemos leído. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Maestro, si vienes a casa y lo tocas, seguro que el niño se sana, el muchacho se sana. Así que Jesús accede a su petición, pero no antes, sin decirle algo muy claro a este hombre. Y también nos lo dice a nosotros, hermanos, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto es una queja, esto es una reprensión del Señor Jesucristo. Luego vamos a hacer un inciso en ello. Si no ves señales y prodigios, no vas a creer. Pero el oficial vuelve a insistir, de verdad Jesús, por favor, porfa, ven conmigo, ven, antes de que mi hijo muera, ven, que se me muere el niño. Y para sorpresa de este hombre, y quizá de todas las personas que le acompañarían, si es que hubiera ido con personas, Jesús le sorprende y le pone a prueba. Aquí pone a prueba la fe de este hombre. Le dice, está bien, yo lo voy a sanar. Vale, Señor, entonces le vas a sanar, ven, súbete al carruaje. El Señor le dice, no, ve, tu hijo vive. Ahí pone a prueba su fe. Hermanos, lo impresionante para mí, yo no sé si tú lo has notado, pero cuando estaba estudiando el texto dije, wow, impresionante la fe de este hombre. Lo impresionante para mí de este momento, hermanos, es que nuestro texto nos dice que este hombre al instante creyó y se fue. Creyó y se fue, otra vez a todo galope. Y ya está, pero ni un pero es que ni nada. Hermanos, yo estaba meditando en este encuentro y en cómo yo hubiera respondido al Señor quizá, ¿verdad? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? A lo mejor yo hubiera insistido, ¿no? Le hubiera dicho, Señor, vale, me fío de tu palabra, pero si vienes, seguro que el niño se sana. Yo sé que puede sanar a la distancia, pero si vienes, seguro que se sana, ¿verdad? Que ya, quizá, hermanos, o estoy bastante convencido de que yo hubiera reaccionado con más incredulidad que la de este hombre. Y hermanos, han habido personas creyentes en el Señor y muy relevantes para nuestra fe que han tenido menos fe que este hombre. ¿Os acordáis de Abraham? A una edad avanzada tenía la promesa del Señor, tú vas a ser el padre de muchas naciones, pero su esposa era estéril. Así que ellos reciben la visita de los ángeles y el ángel del Señor y le dice, tu mujer va a dar a luz un hijo. ¿Y cuál es la reacción de estas personas? Bueno, Sara se ríe y Abraham le dice, pero es que, como Madrid, pero es que, Señor, tú sabes que mi mujer es estéril, ¿no? Y que yo ya tengo casi 100 y mi mujer 90 años. ¿Tú crees que podemos tener hijos? El Señor dice, sí, pero es que no lo creyó en el momento. ¿Y os acordáis de Moisés? El Señor le envía a liberar a una nación de un pueblo tremendo, Egipto, y le dice a Moisés, Moisés, ve y libera a mi pueblo. Y dice la Biblia que Moisés se levanta inmediatamente y se va a liberar al pueblo de Israel. No, puso más excusas que ningún otro. Bueno, no sé si ningún otro, pero Moisés empezó a decir, Señor, pero ¿y qué les digo?
Y si no me creen, ¿qué hago? Es que ni sé hablar, ¿no? Empezó a tartamudear, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito con él, ¿verdad? Así que, hermanos, nosotros podríamos mencionar a varios personajes. Pero ahora observamos que este funcionario real cree sin rechistar. Leámoslo otra vez. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Impresionante, hermanos. Ve, tu hijo vive. ¿Puedes imaginar a este hombre otra vez 30 kilómetros arriba o abajo, no sé cómo estaría aquello, a todo el galope que el caballo pudiera dar? Bueno, yo creo que iba en un caballo, ¿no? No sé, la Biblia no dice si iba en un caballo, a lo mejor iba en un burro o, o en un camello, no lo sé. Igual iba en un camello porque dice que hasta el día siguiente no fue. Entonces vamos a quitarlo de lo del caballo, ¿vale? Pero ¿puedes imaginarlo? Todo el momento pensando solo y únicamente lo que tenía, la única herramienta que tenía era la palabra de Jesucristo, la promesa de Jesús en su mente. Su corazón estaba ardiendo y dependiendo de la palabra de Jesús. Tu hijo vive. Recordaría el rostro de Jesús, la facción de su rostro, la manera en que lo expresó. Tu hijo vive. Sí, mi hijo vive. Mi hijo vive, mi hijo aún puede vivir, mi hijo vive. Oh Señor, gracias, hermanos. Qué bonito. Jesús le dio una llama de esperanza a este hombre. Con esa palabra de Jesús, esa promesa, este hombre, una única promesa, este hombre mantuvo el fuego de su fe a tope, ardiendo. Aún no sabía si su hijo vivía. No habían móviles, no había teléfono, no había WhatsApp para decir, oye, ¿qué tal va mi niño? ¿Ya se despertó? No lo sabía. Pero se mantenía esperando en la palabra de Jesús. Solamente confió y esperó. Eso es la fe, hermanos. Así que cuando este hombre llega cerca de su casa, dice el texto que los siervos salen a su encuentro y le dicen, Señor, y este hombre le dice, ¿qué tal el niño? Y le dicen exactamente las palabras que este hombre venía meditando durante 30 kilómetros. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Hermanos, ahora sí, la fe de este hombre está a tope. No dudó un solo segundo de la promesa de Jesús, pero aún así quería ratificarlo. Le preguntó a sus siervos, vale, mi hijo vive, gloria a Dios. ¿A qué horas? ¿A qué horas empezó a sentirse mejor el niño? Y ellos le dicen, bueno, como a las 7, ¿no? Las 7 era la 1 de la tarde, era la séptima hora, ¿verdad? A la 1 de la tarde. Sí, lo sabía, exactamente a la hora que el Señor Jesucristo dijo, tu hijo vive, hermanos. Gloria y benditas glorias sean dadas a nuestro Señor, hermanos. Así que el Padre ratifica su fe y dice, sí, Jesús lo prometió y Jesús cumplió su palabra. Este hombre se fió de la palabra del Maestro, confió, puso en marcha su fe. Jesús, dio su palabra a este hombre y Jesús la cumplió. Por cierto, hermanos, permitirme hacer un paréntesis aquí. Hemos dicho que Jesús ha sido ejemplo de todo lo que nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Jesús ha dado su palabra. ¿Eres una persona de palabra? Cuando das tu palabra, ¿la cumples? Si tú dices a un amigo, a un familiar, nos vemos mañana en el bar a las 3:30 para tomar un café, ¿estás mañana a las 3:30 allí para tomar un café? O si ves que vas a llegar un poco antes, le envías un WhatsApp y le dices, lo siento, me he retrasado, llego en 10 minutos. ¿Eres una persona de palabra? Si le das tu palabra al Señor, que el domingo vas a ir a las 11 a la casa del Señor o el jueves a las 5:30, ¿llegas a la hora que has prometido al Señor? A las 7:30, a las 5:30, perdón, o mejor un poquito antes. Hermanos, hace un tiempo escuché, esto me estaba acordando ayer, que los japoneses están obsesionados con la puntualidad. Estaba leyendo un artículo que decía que para un japonés el hecho de que el tren llegue 1 minuto tarde ya es suficiente para trastocarle el día. 1 minuto tarde. Hermanos, tremendo, ¿verdad? Esto no es muy propio de la cultura latina, ¿verdad? Y cuando me refiero a la cultura latina, me refiero también a Italia, España, ¿verdad? Latinos. Da igual, hermanos, si nuestra cultura no parece algo tan malo el incumplir nuestra palabra. Recuerda que Dios ha juntado a su familia de todas las culturas y le ha dado una única cultura. Y yo creo que de todas las culturas el Señor ha tomado la japonesa y la ha dejado ahí, ¡pum!, en su familia para que seamos como ellos.
Hermanos, y esto lo digo con cariño y con mucho tacto. Mira, desde que he sido padre de dos, uno detrás de otro, ya lo sabéis, el tema de la puntualidad es una asignatura que llevo súper pendiente. Estoy casi que no apruebo, porque los niños, obviamente tienes que, ya no es como antes, ¿no? Antes me preparaba yo, mi mujer, y salíamos y llegábamos 10 minutos antes, ¿no? Pero ahora con los niños, pues el tiempo ya es más difícil. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo que ser sincero conmigo y con el Señor. El problema no son los niños. El problema soy yo. Que ya sabiendo que mis niños van a tomar tiempo para prepararles, que mi mujer se tiene que preparar, etcétera, no me despierto antes, no lo preparo todo. El problema soy yo. No es nada externo, soy yo, hermanos. Y creo, hermanos, que esto es importante, de verdad, te lo digo con cariño y con tacto, sabiendo que aquí todos nos ha pasado en alguna ocasión o nos pasa. Yo hoy he llegado 4 minutos tarde. Un japonés estaría ya al borde de la locura, pero he llegado tarde. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no me llegaron las copias para imprimir, las tuve que imprimir en casa a última hora y tenía que decidir, o llevo las copias o llego a tiempo. Pues llevo las copias y llegué tarde, pero es culpa mía, ¿vale? Porque aunque me quedaron malos de las copias, da igual. La culpa era mía que no me antepuse a ello, hermanos. ¿Y sabes? Por favor, te pido, y el Señor también te lo pide, cumple tu palabra, sea cual sea, sea lo que sea que digas, a quien sea, cumple tu palabra. Por favor, a la casa del Señor llega a tiempo. Ten respeto por las personas que llevan una hora y media aquí preparándolo todo para que tú puedas disfrutar de una alabanza, de una predicación, de una proyección. Tómalo en cuenta. Esto también me apuñala a mí, me habla a mí, que llego tarde. Hermanos, os cuento una anécdota así muy rápida. Yo rompí la palabra que hice estando en Colombia el mes pasado a una niña, una prima lejana mía, 6 años tenía la niña, y ha tenido una vida muy dura para tener solo 6 años. Le prometí que la invitaría a un helado. Casi la segunda semana que estaba allí. Y pasaron los días, yo un día no podía, ella otro día no podía. Pasaron los días, me olvidé y me olvidé. Nunca la invité a un helado. Vine a Colombia y viniendo en el coche de Madrid a Vitoria, Camila me recordó, oye, no has invitado a la niña. Mira, hermano, se me partió el corazón. Terrible. Mira, cuando tú das una palabra a un niño, cúmplela. No hay otra cosa más importante para el niño que esa cosa que tú le has prometido. Papá, ¿me vas a llevar al parque? Sí, mañana vamos. Como no le lleves, le partes el corazón, porque eso se vuelve lo más importante para ella. Así que esto es un ejemplo que me pasó a mí. Bueno, yo luego llamé a mi madre y le dije, madre, por favor, llévale 4 helados a la niña. Y dile, lo siento, no he cumplido mi palabra. Amén. Amén. Bien, cerramos el paréntesis y volvemos a nuestra historia. Creo que el Señor quería decirme esto a mí y a toda la iglesia. Mira una cosa, mira el detalle. Volvamos a nuestro texto. Dejemos de lado a los japoneses. Mira el detalle. Hasta 3 veces se nos da esta expresión a nosotros los lectores. Tu hijo vive. Hasta 3 veces. Se nos escribe así para que pensemos en ello. Es como que a través de esto el Señor también nos insta a preguntarnos a nosotros, ¿qué es aquello que está a punto de morir en vuestras vidas y por lo cual necesitas urgentemente la mano sanadora de Dios? Y yo te pregunto de parte del Señor, ¿qué es aquello que está a punto de morir en tu vida? ¿Tu matrimonio? ¿Tus ganas de luchar por un sueño? ¿Tu relación con tus familiares o amigos está a punto de morir? ¿Está a punto de morir tu relación con tus hijos? ¿Está a punto de secarse y morir tu relación con Dios mismo? ¿Está a punto de morir tus ganas de vivir? Aunque esto parezca muy exagerado, hermanos, hay muchas personas que se quitan la vida porque no encuentran ninguna esperanza. ¿Qué es lo que está a punto de morir en tu vida? Si examinas tu vida y descubres que hay algo que esté a punto de morir, tienes que darte cuenta con urgencia que por tus propios medios no vas a conseguir solucionarlo. Porque ya lo has intentado. Ya has hablado con tu marido, ya has hablado con tu mujer muchas veces, ya has hablado con tus hijos un montón de veces.
Y a veces incluso les das y les das las latas, incluso te enfadas, porque es como dar palos al agua, no lo entienden, no lo entienden. Y quizá como el oficial del rey ya has intentado todo y no has resuelto nada. Incluso la situación se ha empeorado. Deja de luchar en tus fuerzas. Ríndete a Jesús de Nazaret. Súbete al caballo de la esperanza y galopa hacia Canaán con esperanza. Jesús está allí. Ve al encuentro de Jesús. Encuéntralo y ruégale. Dile que no tienes nada para ofrecerle. No tengo nada para ofrecerte, Señor, solo mis problemas. Tú has oído de Jesús que Él es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande, muy grande en misericordia. Has oído que el Señor Jesús se duele de las transgresiones y tragedias humanas y que acepta su amor y su ayuda. Súbete al caballo de la esperanza y galopa hacia Jesús. Haz esto que te digo. Y es muy probable que Jesús te diga, bueno, veo que necesitas una señal para creer. Ve, tu matrimonio vive. Tu relación con tus familiares vive. Tus ganas de vivir viven. Pero tienes que confiar en el Señor. Y hay alguien que puede preguntarse, ¿que vaya, Gerson? ¿Que vaya a dónde? ¿Me estás diciendo que voy a ir a casa y nada más abrir mi puerta, mi relación con mis hijos se va a restaurar? ¿Mi relación con mi esposa se va a restaurar? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Bueno, Dios puede hacerlo si tienes fe, pero todo tiene su tiempo. Simplemente debemos grabar a fuego sus promesas en nuestro corazón, creer sus palabras y esperar en Él. Esperar en Él. ¿Cuánto tuvo que esperar este funcionario para ver el milagro? Casi un día, ¿verdad? Se nos dice que al día siguiente él fue a su casa para darse cuenta. ¿Cuánto va a tardar Jesús en restaurar aquello que se está muriendo en tu vida? Yo no lo sé, hermanos. Depende de que Él tenga misericordia. Y también depende de ti, de la fe que tengas en que Jesús va a hacer aquello que cree que es mejor para ti. Ojo, no estoy diciendo que Jesús va a hacer aquello exactamente que pides. No, Jesús va a hacer aquello que Él cree que es mejor para ti. Amén. Pero hermanos, aquí hay algo ciertísimo. Tienes que fiarte de la palabra de Jesús. Si Jesús me dice que venga a Él, que vengan a Él todos los que están cansados, agobiados, maltratados, que Él los hará descansar, tiene que ser cierto. Y yo te digo, es cierto. Yo lo he comprobado y muchos de los que estamos aquí también, es cierto. Tenemos que fiarnos de las promesas de Dios, hermanos. Tenemos que fiarnos de sus promesas y no debemos esperar a que ocurra el milagro para tener fe. No, la fe debe preceder, hermanos. Debe ser lo más importante. ¿No ves la queja del Señor? O sea que si no te hago el milagrito, tú no crees, ¿no? O sea que si no te hago el milagro mañana, tú te vas, ya no quieres saber nada de la Biblia, de la iglesia ni de los cristianos. Espero que ese no sea tu caso. Que tengas fe y esperes a que el Señor lo haga, ¿de acuerdo? Puede que el Señor tarde un día en hacer aquello que necesitas o 15 años. Solamente espera en Él. Y esperar no es fácil, hermano. Estoy hablando de una realidad que no es fácil. Esperar es una palabra amarga. Espera. Pero hay que hacerlo. Y de todas maneras vas a tener que esperar. Sí o sí, pero tienes que decidir cómo vas a hacerlo. Si vas a esperar con una mala actitud, gruñendo todo el tiempo, quejándote todo el tiempo, incluso hablando mal a las personas porque estás agobiado o agobiada, tanto así que la gente ya casi ni se quiere acercar a hablar contigo, o vas a esperar confiado en el Señor, confiada, de buena gana, fiándote de que Él va a hacer lo mejor que cree para ti. ¿Crees esto? Mira, hoy lo hemos cantado, ¿no? La canción, la primera que cantamos. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Su amor no fallará, hermanos. El amor de Dios no ha decepcionado nunca a nadie que le ame. Y si lo hemos cantado, hermanos, entonces se lo hemos dicho al Señor, se lo hemos prometido. En ti esperaré. Y espero que no le hayamos mentido al Señor. Que lo cante aquí, pero luego salgo de aquí y se me olvide lo que le he dicho al Señor. Cuidado con lo que le prometemos al Señor. Tenemos que permanecer en sus promesas, en su palabra. Debemos consumir su palabra y no depender si hace la señal o no.
¿no? Dice la Escritura que nosotros andamos por fe y no por vista, por la fe. Pero la fe nos ayuda a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Ahora te pregunto, hermanos, ¿cómo vas con la lectura de las promesas de Jesús? Todo lo que Jesús te ha prometido. ¿Cómo vas? ¿Lo haces cuando te acuerdas? O peor aún, ¿te acuerdas dónde está tu Biblia? Bueno, igual sí, porque la has traído, ¿verdad? Pero hermanos, mira, reconozco esto con mucha vergüenza delante del Señor y con mucho dolor. Hubo un momento de mi vida en el que iba al culto, la Biblia la guardaba en una funda y durante toda la semana permanecía en la funda. A tal punto de que una vez a lo largo de la semana, como el jueves, me pregunté dónde estaba mi Biblia. No sabía ni dónde estaba, hermanos. Algunos de vosotros sabéis dónde está, pero no la abrís nunca para consultar al Señor. Digo, de los que estamos aquí sin saber nada de ti, o de los que luego más tarde me oirán, ¿verdad?, por las redes. Y lo digo con dolor. En ese momento, hermanos, sentí una vergüenza delante del Señor. No sabía dónde estaba mi Biblia. Qué triste. Y hermanos, ¿cómo vas con la lectura de las promesas del Señor? Sabéis que aquí promovemos mucho la lectura y la enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Acabamos de proponeros que leáis la Biblia en un año de manera cronológica. Os hemos traído las copias, algunos ya la tenéis, a otros os la daremos después porque hay pocas copias. Pero os digo, hermanos, que de aquí, personas de aquí y de otras congregaciones, luego cuando han empezado a leer la Biblia de manera sistemática, ordenada, con una intención, luego han venido y se nos han acercado y han dicho, Gerson, muchas gracias por proveernos una herramienta. ¿Sabes una cosa? Yo llevo tantos años en el Señor y nunca había leído la Biblia completa. Y cuando se acerca el año, recuerdo que una persona me envió una foto de WhatsApp. Mira, el último día del año, ya he terminado la lectura del año. Y qué bendición para esa persona. Os digo que es una herramienta muy buena, hermanos, y que necesitamos hacerlo, porque no es solo una herramienta, sino una herramienta de lectura, digo, sino un acto de disciplina. De entender que sí o sí tienes que sacar el tiempo de tu ocupada vida para pasar tiempo con el Señor. Ese momento a solas, ese momento de comunión con Él, en la Biblia y en la oración. ¿Sabes qué es lo que produce la lectura de la Biblia? Que te engancha. Te engancha como las series, ¿verdad? Tú ves mira, en casa casi nunca vemos una serie porque en cuanto veas el primer capítulo, ya está, ya te has enganchado y tienes que saber cómo termina la historia. Eso es lo que produce ver una serie, pero eso es también lo que produce venir y engancharse de la palabra del Señor. Necesitamos crear adicción por la palabra. Que no pase un día sin consumir a Dios, sin consumir la palabra del Señor y permitirme la expresión. Necesitamos engancharnos a la Biblia porque necesitamos recordar las promesas de Jesús. ¿Sientes ya la urgencia de pasar tiempo con el Señor? Espero que sí, de verdad. El personaje de nuestra historia pudo vivirlo, sentir esa urgencia. No le importó viajar 30 kilómetros en caballo, en burro, en camello o en lo que fuera, y como si hubiesen sido 300 kilómetros, hermanos. Si un padre entiende que hay una luz de esperanza para salvar a su hijo, va hasta el fin del mundo. Si una persona reconoce su necesidad y su bancarrota espiritual, le da igual viajar lo que haga falta con tal de encontrar al Salvador. ¿Cuánta necesidad tienes tú por la casa de Dios? ¿Es para ti urgente congregarte? Llega un domingo y estás en casa cuando te has quedado y dices, bueno, no pasa nada por un domingo. O sientes en tu corazón, ¿qué hago aquí? Debería estar en la iglesia. Yo lo he vivido eso. Me quedo ahí con mi familia y en medio de la mañana, ¿por qué no habré ido? 2 horitas. ¿Qué tiempo es ese? Gerson, es que me pilla un poco mal, me pilla un poco lejos. Da igual, hermanos. Mira, Gerson, me voy a congregar en esta iglesia que está en el barrio, ¿vale? Porque aunque yo sé que la doctrina es más o menos, pero me queda cerca de casa. No hagas eso, hermanos. Busca la iglesia, que esté más cercana de la Biblia y no más cerca de tu casa. Porque necesitas ser bien instruido. Porque por la fe viene el oír y el oír por las palabras de Dios. Así que, hermanos, ya vamos cerrando. Se nos acaba el tiempo.
Observa el desarrollo. Vamos a intentar sintetizar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? El desarrollo gradual de una fe verdadera. Al principio preguntábamos, ¿qué es la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Cuál es el resultado de esa fe? ¿Y por qué una fe verdadera? ¿Es que acaso hay alguna fe que no es verdadera? Pues sí, hermanos. Sí. Hay una fe que es falsa, que se parece un poco a la verdadera, pero que no puede salvar. Mira esta cita del pastor o escritor ahora John Piper. Mira, existe una fe mentirosa que lo único que quiere es escapar del infierno y no quiere ningún compromiso con Cristo. Esa fe no salva. Esa fe que dice, yo quiero escapar del infierno, a ver qué tengo que hacer. Vale, hago esto, pero compromiso con Cristo y con la iglesia, nanay. Esa fe no salva. Porque una fe verdadera ahora se enamora de las cosas de Dios. Se enamora de la iglesia, se enamora de los hermanos. Esa fe salva. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe, por definición, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes una convicción de algo que no puedes ver, pero sabes que es real. Y además, la fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No tenemos tiempo para ir al texto, pero mira, Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. La fe que te salva, te la tiene que regalar Dios. Y si aún no eres salvo y lo sabes en tu corazón, ruega al Señor por esa fe. Dile, Dios, dame esa fe. Quiero salvarme. ¿Para qué sirve la fe? Bueno, para actuar como el oficial romano. Es un ejemplo de fe increíble, hermanos. Mira cómo progresa su fe. Escucha por boca de otros que Jesús puede sanar y salvar. Sí, lo escuchó por otros. Ahora siente que Jesús puede ayudarle. Ahora ya comienza a tener afectos por Jesús. Ya empieza a considerar que Jesús quizá no es solo un charlatán, sino el Hijo de Dios. Luego entiende que Jesús es su única opción y que no hay otro camino para salvar a su Hijo, que no hay otro camino para salvar su alma que no sea Jesús. Ahora viene y tiene un encuentro personal con Él. Entiende su promesa y se aferra a ella como si no hubiese ninguna otra promesa. Después de que comprueba esta realidad en su vida, se rinde a Él y cambia para siempre, hermanos. ¿Cuál es el resultado de una fe así? El resultado que nos da nuestro texto. Ahí en el último versículo, bueno, en el penúltimo, se nos dice que después de todo lo sucedido, creyó el oficial y toda su casa. Ese es el fin de la fe. Ese debe ser el resultado de una fe verdadera, encontrar salvación en Cristo. La fe, hermanos, la fe nos ayuda a reconocer que somos pecadores, que nuestro pecado nos condena y ese pecado nos hace estar bajo la mira de Dios, la ira de Dios. Que Jesús puede ayudarme en esto y que Él mismo se ofrece a pagar mi deuda, tu deuda, que tienes una deuda muy grande con Dios. La fe te ayuda a reconocer que Jesús se encarnó, vino a la tierra y vivió perfectamente cada segundo de su paso por aquí y que a pesar de ello fue tratado cruelmente por los romanos, los cuales terminaron colgándole en un madero. Eso no hemos estado allí, pero la fe nos ayuda a ver eso. La fe me ayuda a ver que Jesús pagó y canceló mi deuda con Dios en aquella cruz, hermanos. Y me ayuda a creer que 3 días después, ese hombre que murió, resucitó de entre los muertos para mostrarnos a todos nosotros que ni siquiera la muerte tiene poder sobre él. Y para prometernos, las promesas de Jesús, que si creemos en todo esto, resucitaremos con él. Tendremos vida eterna. Si crees esto, entonces tienes fe. Y si vives según lo que he hablado, entonces eres salvo. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Todo esto lo hace una fe verdadera. ¿Tienes tu fe? No, pídesela al Señor. Él te regalará la fe. Amén.